una porción de la palabra del Señor el día de hoy, que se relaciona directamente pues con una serie de temas que buscan darnos la clave para encontrar la salvación. El día de ayer tuvimos la oportunidad de ver el primer tema. ¿Se logra ver la presentación allá? Sí. El primer tema respecto a esas claves que vamos a ir buscando para poder encontrar la salvación. Y nuestro hermano ayer nos repasaba un texto, importante. Y era la primera clave que tenemos nosotros disponible para poder entender y responder a esta pregunta que hicimos ayer. ¿Recuerdan? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué razón? Por el pecado. Y el sufrimiento se da como una consecuencia del pecado, principalmente porque el hombre se separa de Dios. Y al separarse de Dios, pues el pecado toma posesión de cada uno y hace que ocurra un cúmulo enorme de situaciones que impiden efectivamente que el Señor proteja, cuide o brinde esa paz que ha prometido para los que le siguen. Entonces, cuando hablamos de por qué existe sufrimiento, encontramos que la razón principal es el pecado y que la forma que tenemos para vencer esto, una de esas nos lo presenta Santiago, que nos dice: someter pues a Dios y resistir al diablo. El día de hoy vamos a estudiar la batalla invisible. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir la batalla invisible? Pues hoy vamos a utilizar un texto clave que está en 2 de Corintios 4, 17 y 18. Recuerden que les dije el día de ayer que deseaba que me ayudaran a buscar esas verdades a encontrarlas dentro de la Biblia. Así que vamos a buscar 2 de Corintios, el que lo encuentra, que lo comparte en voz alta, fuerte. 17 y 18. 17. Porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria. 18. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Amén. La primera parte de este texto nos hace un relato importante respecto a la tribulación. Y miren que lo interesante de esto es que el apóstol dice: porque esta leve tribulación momentánea. ¿Quién había sufrido? Ustedes conocen: persecución, ataque, estar preso, lo tiraron por un muro. Y él, a pesar de esos sufrimientos, decía: esta leve tribulación momentánea. Y hace referencia a que esa tribulación, lejos de apartarlo de Dios, lo había acercado. Pero ¿por qué razón se había sentido más cerca de Dios? Porque él había entendido lo que nos explica en el segundo texto que leyó nuestro hermano. Y es que no estaba viendo las cosas que se ven. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaba viendo las cosas físicas que veíamos nosotros, que le acabo de levantar. No estaba viendo que había sido metido preso, que había sido latigado, que había sido tirado de un muro. Eso no eran las cosas que él estaba viendo, sino que él estaba viendo las cosas que no se ven. Porque las que se ven, dice, son temporales, y las que no se ven son eternas. En la noche de hoy queremos entrar, a analizar un poco este texto que nos muestra esta batalla. Hay una batalla en este momento entre Dios, Cristo Jesús, y Satanás. Recuerden que Satanás ya no es más Lucifer, sino que ahora se ha convertido en Satanás porque ha decidido voluntariamente desobedecer la ley de Dios. Y esta batalla, que ustedes pueden ver en esta imagen, yo les puse una imagen donde, figuramos a Satanás físicamente así, aunque recordemos que Satanás no se presenta así de esa forma. Pero sí, para hacer la distinción, utiliza más las cosas que no se ven para atacarnos espiritualmente. Y el día de hoy lo que queremos es hacer un énfasis para que nosotros estemos alerta
y podamos ver mucho más allá de las cosas que se ven. Y para poder hacer eso, tenemos que pedirle a la Biblia que nos explique cómo ver las cosas que no se ven. Porque usted va a decir, bueno, el hermano Antonio era el que está hablando, va a ser que va a traer una bola mágica y aquí vamos a ver, o vamos a ir. No. La Biblia señala cómo podemos ver las cosas que no se ven físicamente. Y vamos a utilizarla a través de la enseñanza bíblica. Vamos a utilizar 3 historias, todas contenidas en la Biblia, relacionadas específicamente a encontrar el método que Satanás utiliza para atacarnos con cosas que no se ven y que Cristo revela a través de su palabra para que nosotros nuestra percepción espiritual esté alerta. Y vamos a ir con la primera de la historia. Vamos a buscar el libro de Lucas, capítulo 13, versos 10 al 17. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 13. Si alguien lo encuentra, me lo puede leer porque es una historia muy interesante. Y enseñaba, capítulo 10. Capítulo 13, versos 10 al 17. Capítulo 13, del 10 al 17. 10. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Pausa ahí. Vamos a leerlo así detenidamente. Lo primero él quería era sábado. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Enseñar. ¿En qué lugar estaba enseñando? En la sinagoga o en la iglesia, digamos. Estaba en la iglesia enseñando un día sábado. Ese es el marco, digamos, de referencia espacial. Ese es el lugar donde estaba en el momento que estaba. A ver, hermano, síganos con el siguiente. 11. Y he aquí, había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cómo estaba la mujer? Encorvada. ¿Desde hace cuánto tiempo? 18 años. 18 años. Bien. Seguimos con el 12. 12. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Amén. 14. Pero el príncipe de la sinagoga, Principal, dice. el príncipe, dice la mía. Sí. Pero el príncipe de la sinagoga respondió, indignado, porque Jesús había sanado el sábado, y dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de sábado. 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey de su asno o su asno del pesebre y lo lleva a beber. 16. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás había atado 18 años, no debía de ser desatada de esta ligadura en día de sábado. Y el 17 dice: y diciendo él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, y todo el pueblo se regocijaba de todas las cosas gloriosas que eran hechas por él. Amén. Amén. Esta es una historia que pocas veces se estudia. Es una historia que está en Lucas, muy interesante, pero que pocas veces se estudia, pero que nos muestra a nosotros una enseñanza fundamental para entender lo que leímos en 2 de Corintios. Si nosotros volvemos al versículo 11 del capítulo 13, dice que la mujer estaba hacía 18 años encorvada, pero hay un detalle importante de ese texto, y era que tenía un espíritu de enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Y vamos a ir viéndolo más adelante en los textos. Pero el detalle importante en ese versículo 11 es que no era una enfermedad cualquiera. No era un resfriado, no era algo que uno había tomado casualmente, sino que había un espíritu de enfermedad sobre esa mujer que hacía 18 años había estado atormentando esa vida. Pero miren qué sigue diciendo.
el versículo 12, que es aún más interesante. Cuando Jesús la vio, la llamó. Normalmente, ¿quiénes iban a sanarse? Las personas iban. Jesús no tenía que llamar. ¿Qué pasó con la señora que tenía el flujo? ¿Qué pasó con Saqueo? Iban a buscarla. Pero en este aspecto, en esta historia, Jesús la llama. Y esto no ocurre por casualidad. La gente veía en esa mujer una mujer que tiene problemas de una joroba. Y ya. Pero Jesús, cuando la vio, sabía que no solamente era un problema físico, no era solamente la joroba que la gente le veía físicamente. Bueno, lo que pasa es que podía tener artritis, vamos a decir, bueno, eso es algo que le da con la edad. Cristo, cuando vio eso, dijo: no, esto no es una simple enfermedad, sino que aquí hay algo que yo tengo que dejarle a la iglesia para que entienda. Y puso las manos sobre ella y enderezó. Y ahora la mujer se sintió liberada. Y dice: glorificaba a Dios. ¿Por qué? Porque ella no fue allá a buscar sanidad física. Ella fue a escuchar a Cristo, estuvo ahí pero ella jamás pensó que esa joroba Cristo le iba a llamar para quitársela. Pero Cristo la llamó porque el versículo 16 nos explica aquí. Dice así el versículo 16: y a esta hija de Abraham, porque los sacerdotes que estaban ahí se molestaban, ahora está sanando el sábado. Pero miren lo que dice el versículo 16: a esta hija de Abraham, que Satanás había atado, ¿cuántos años? ¿Quién la tenía atada? Satanás. No era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad que Satanás había puesto sobre esta señora y que había impedido que la misma pudiese desarrollarse correctamente. Y esta es la primera visión, digamos, espiritual que tenemos que desarrollar. Existen muchas veces en nuestra vida enfermedades, padecimientos, circunstancias que no es porque Dios nos está castigando. Porque así dice: bueno, lo que pasa es que Dios nos castiga. No, eso no es lo que ocurre. Sino que muchas veces Satanás toma posesión de los seres humanos. Y la única forma de liberarse de esa posesión, ¿cómo es? Cristo. Yo no sé si ustedes han escuchado que la gente dice que, oye, que te echó una brujería, que te echó algo malo. ¿Ustedes han escuchado eso? Eso existe. Tanto como existe el bien, existe el mal. Y quienes hacen brujería son personas que manejan espíritu de demonio, como dicen aquí. Eso no es mentira. Y el cristiano que no crea que la brujería existe está en un punto paralelo distinto a la verdad que la Biblia nos señala. Y es tan cierta la brujería como la verdad presente que está en la Biblia. Y esa brujería que la gente practica, la única forma que nosotros tenemos para vencer es a través de Cristo. No hay ninguna otra forma. Entonces la gente va a decir: no, lo que pasa es que vamos a poner un brujo más fuerte, porque este brujo más fuerte. Espérese, hermano. La Biblia no nos dice eso. ¿Qué hizo esta mujer? Recibió las manos del que la libertó. Y esto es interesante porque en esta historia nos demuestra a Cristo que está dispuesto a liberarnos de esos espíritus de enfermedad que puedan ser, digamos, un estorbo en nuestra vida. La gente alrededor veía a la señora estorbada y decía: bueno, de repente por la edad, de repente la herencia. Pero Cristo veía que esa señora estaba de esa forma porque Satanás había tomado posesión de ella. El relato bíblico no dice que era un castigo de Dios, no dice que era, sino que Satanás había tomado a esta persona. Y la única forma que tenía para liberarse era a través de la mano de Cristo. Y esa es la forma que nosotros tenemos hoy en día para liberarnos de las manos de Cristo. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, que hace varios años, una hermana de mi mamá, la hermana más joven de mi mamá, se acercó a la casa y dijo pues que quería conversar con mi papá y con mi mamá. Yo era un adolescente en ese tiempo y escuché que le contó, porque ella lo contó pues en la sala, que pues, el esposo de ella había tenido una pareja anterior y esa pareja anterior no estaba de acuerdo con la nueva relación, es decir, con el matrimonio que había hecho mi tía con mi tío, y la había amenazado y le dijo: si tú quedas embarazada, te voy a tirar una brujería y vas a perder ese hijo. Y mi tía quedó embarazada y llegó a la casa preocupada porque ella sabía, ella de joven estuvo en la iglesia y sabía de la batalla que hay entre el bien y el mal, de que
maldad que presenta Satanás en su gobierno. Y le decía a mi mamá y a mi papá, estoy preocupada porque es mi primer hijo, y entonces yo estoy preocupada porque esta señora me va a tirar una brujería y yo sé que eso es malo y que eso puede tener resultados. Recuerdo que en ese momento mi papá le decía, pero bueno, nosotros no tenemos ninguna otra herramienta que la Biblia para el Señor. Si tú quieres que Dios proteja eso, tienes que hacerlo tú. Yo no lo puedo hacer por ti. Tienes que entregarte a Dios. Tienes que pedirle al Señor en oración que te proteja y no va a pasar nada. Pero eso depende de ti. No hay aquí una poción mágica que te damos, que te tomas un baño, un jabón. No, aquí no funciona eso. Aquí lo que funciona es oración, humillación, someterse a Dios. Mi tía escuchó ese mensaje y aceptó eso y empezó a asistir a la iglesia. Desde ese momento, que fue esa vez estaba iniciando su embarazo, hasta que de luz no faltó un solo sábado a la iglesia. Y no faltó un solo viernes a la recibida de sábado que hacíamos en mi casa. Todos los viernes recibía sábado con nosotros y el sábado estaba en la iglesia. Cuando dio a luz, el niño nació bien, gracias a Dios todo nació bien, no hubo problema. Ya cuando el niño nació bien, ya mi tía no fue más a la iglesia. Hace unos meses atrás me encontré a mi primo, porque ese es un primo mío que tiene como 20 años, 22 años, ya grandote, más alto que yo, y ese conmigo. Y digo, la promesa de Dios está ahí. Si nosotros sometemos a Dios, resistimos al diablo, ¿qué vamos a hacer con él? Va a unir. Y todas las personas que siguen ese método van a tener el mismo resultado. Aunque nosotros seamos, digamos, a la larga, inconstantes de desobedientes. Porque Dios ha prometido que lo que Él dice. Y esta señora, cuando hablamos de la mujer encorvada, tenía un espíritu de enfermedad y que es posible que ella misma la desconocía. Pero que Cristo tenía una razón importante para liberarla de eso y para mostrarnos a nosotros que tenemos que ver muchas veces las cosas físicas, es decir, las enfermedades, los problemas, las situaciones físicas, con una visión espiritual. A veces buscamos la solución a una cosa física y decimos, bueno, esto es como que tómate la pastilla, pero a veces los problemas, las situaciones físicas que nosotros estamos viendo, tienen un origen en una falta espiritual que tenemos que arreglar. Vamos con la segunda historia. La historia de Judas y Jesús. Esta es una historia muy conocida, pero este detalle que vamos a ver hoy, poco también se escucha. Quisiera que buscáramos Juan 13, 18 y 19. Y luego leemos 13, 18 y 19, que hacemos una pausa y luego leemos el 21 al 30. ¿Qué nos dice? A ver. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Amén. Si nos ubicamos un poco en la historia, Cristo está justo previo a la cena, donde era la última cena que va a tener. Y ahora nos dice, mira, va a haber alguien de ustedes que me va a traicionar. Y eso está escrito así, y lo estoy diciendo hoy aquí, para que se cumpla lo que ya había sido dicho. Nos ubicamos en el tiempo, específicamente el momento antes de la cena del Señor, donde Jesús les avisa a los discípulos. Pero miren lo que ocurre, 21 al 30 de ese mismo capítulo. Algo que lo lea también. Dice, lo lee tú mismo también, por favor. 21 al 30. Siga la lectura, por favor. Habiendo dicho esto, Jesús se turbó en espíritu y testificó diciendo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el pecho de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que le preguntase quién era aquel quien hablaba. ¿De quién era aquel de quien hablaba? Él entonces, recostado en el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es?
Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariotes, el hijo de Simón. Pausa ahí antes de seguir. Ya le había dicho Cristo anteriormente quién le iba a entregar, le había dado la clave. Y ahora estaban los discípulos ahí nuevamente y todavía estaban dudosos y nuevamente le preguntan, oye, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Cómo es eso? Que de nosotros no hay traicioneros. Y dice Cristo, bueno, al que le dé el pan, dándole más detalles. A ver qué nos sigue diciendo. 27. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, ya que Judas traía la bolsa, que Jesús le dijo, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que se diese algo a los pobres. Entonces él, habiendo recibido el bocado, salió enseguida y era ya de noche. Si nosotros prestamos atención en el versículo 27, vemos cuán osado es Satanás. Estaba en la cena con sus discípulos, estaba el Hijo de Dios en esa cena, y Satanás se acercó y se apoderó ¿de quién? De Judas, es el relato bíblico. Satanás entró en él. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que estaban todos ahí, los discípulos de Cristo, que habían escuchado de Cristo, habían visto sacar demonios, habían visto todas las manifestaciones espirituales para desarrollar esa habilidad o esa visión espiritual, y no se dieron cuenta que Satanás también estaba cenando con ellos. Pero Cristo sí se dio cuenta. Y por eso te lo digo, lo que tienes que hacer es lo pronto. Pero todos los discípulos estaban dormidos. Iba a decir en pelea con los pastores, pero dormidos es la palabra más correcta. Satanás en medio de ellos. Y los discípulos pensaron, ¿quién será que lo va a traicionar? Y cuando Cristo le dice a Satanás, porque se le está diciendo a Satanás que estaba en Judas, lo que vas a hacer es lo pronto. Ellos, en vez de entender espiritualmente la situación, lo que pensaban era que le estaba dando la indicación a Judas para que fuera a buscar más cosas, a comprar más cosas de lo que faltaba. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros nos vamos a encontrar en circunstancias donde Satanás se va a atrever a meterse aquí, donde Satanás se va a atrever a participar de un culto. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta nosotros de eso? Pues solo podemos darnos cuenta si tenemos nuestra comunión, nuestra conexión con Dios. Si no, vamos a estar dormidos como los discípulos. Y Cristo estaba explicando, y este relato está aquí para que nosotros entendamos cómo es el comportamiento de Satanás, porque a veces lo identificamos con la imagen que yo ponía aquí, bueno, un bicho feo que se aparece aquí con cacho y con cola, nosotros decimos, apártate de mí, Satanás. Pero no se va a presentar así. No va a presentarse así, se presentó como Judas. Y todos sus compañeros que conocían a Judas y que conocían a eso, ni cuenta se dieron que Satanás estaba ahí comiendo un bocado por ellos. Y la enseñanza principal de esta historia es de que Satanás va a tomar parte en muchas actividades de la de nosotros. ¿Por qué razón oramos? ¿Por qué razón pedimos cada vez que vamos a repartir revistas, cada vez que vamos a dar un estudio bíblico? Oramos. Porque Satanás puede estar ahí. Y nosotros no tenemos poder humano. Hay algunas religiones que dicen, bueno, tú le encuentras la cruz y le echas agua bendita. Eso no funciona para Satanás. El relato bíblico dice que Satanás le da quizá eso. La única forma que nosotros tenemos para vencer a Satanás, y lo reitero nuevamente, es a través de Cristo. Amén. Es la única forma. Pero Satanás se va a presentar en nuestras reuniones, en nuestras actividades, y ahí es donde nuestra mente espiritual tiene que ver las cosas que no se ven. Los discípulos estaban viendo físicamente a Judas y a Jesús, pero detrás de eso lo que valía era la batalla espiritual que se estaba llevando en ese momento. Por eso Cristo dice, presta atención a las cosas que no se ven, porque esas que no se ven son eternas.
Pero los discípulos no estaban prestando atención a eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos para que nosotros estemos alerta. Estemos alerta a esas circunstancias. Vamos con la tercera historia. Y esta ustedes la conocen. Muy bien. Job, capítulo 1, versos 6 al 12. ¿Qué nos dice Job 1, 6 al 12? Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿teme Job a Dios de Baal? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? El trabajo de sus manos has bendecido, y su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu rostro. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Esta historia es muy conocida porque la hemos estudiado anteriormente, pero nos presenta otro relato o otra de las formas en que tenemos que desarrollar nuestra vida y nuestra visión espiritual. En este caso en particular, Satanás toma posesión de las circunstancias alrededor de Job, porque Dios se lo permite. Porque Satanás le dice: ¿acaso Job teme de Baal? Es decir, ¿acaso Job no le va bien en la vida porque tú lo bendices? A esto le sale bien claro porque tú estás ahí con él. Quita las bendiciones para que tú veas cómo Job maldice. Y esa enseñanza es necesaria para nosotros hoy en día. ¿Qué pasó con Job? Usted conoce, Job era un hombre fiel, obediente a la palabra del Señor, y sus hijos se murieron todos. Todos se murieron. De un solo. Todos sus ganados se murieron. Todas sus vacas, todo se murió. De un día para otro. ¿Había hecho Job algo malo? ¿Acaso Job había sido desobediente? No. Pero la gente veía la parte espiritual, la parte física, la muerte, las calamidades. Incluso sus amigos y su esposa le decían: mejor maldice a Dios y muere. Pero ahí hay una situación espiritual que Job entendía. Muchas veces las circunstancias adversas que nosotros encontramos en nuestra vida tienen un propósito de formar nuestro carácter. Y esa parte es la que tenemos que entender desde la visión espiritual. Job dijo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Pero no termina la historia ahí. Cuando Satanás ve que Job, en vez de maldecir a Dios, en vez de quejarse, dice: bueno, si Dios me dio bendición y luego me la quitó, yo tengo que aceptar la voluntad de Dios. No importa las cosas físicas, no importa las cosas materiales. Yo lo que con el que tengo que estar bien, decía Job para sí, es con Dios. ¿Qué sigue en la historia? Verso del 1 al 8 del capítulo 2 de Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y
pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiempo para Rascarse. con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Imagínense, ya Job había pasado la prueba de no maldecir a Dios, sino de aceptar la voluntad con la muerte de sus hijos, con la pérdida de todo su material. Y ahora Satanás dice, bueno, pero es que si fuese algo en el cuerpo de él, ahí sí es verdad que va a quejarse y va a maldecir. Y ahora le da una enfermedad. ¿La enfermedad tiene un origen físico o un origen espiritual? ¿Se veía la sarna? Sí, se veía la sarna. Se veía el Señor sentado encima de las cenizas como un tieso, como un pedazo de madera arrancándose. Se veía. Pero eso no tenía una respuesta física, es decir, se le había pegado de algún lado. No. Había sido una enfermedad propiciada ¿por quién? Por Satanás. Entonces veamos el poder que Satanás puede tener si Dios se lo permite. Enfermarnos. Muchas veces las enfermedades que nosotros tenemos tienen un origen espiritual. Y ahí es donde tenemos que mirar, porque decimos, bueno, es que vamos a los doctores, es que vamos al primer doctor. ¿Cuál es el primer doctor de este universo? Cristo Jesús. Y luego vamos a los demás. Pero a veces hacemos al revés, vamos a buscar todos los doctores y cuando ya no hay una alternativa de ningún doctor que todo ninguno da, entonces Señor, ábrenos la sabiduría. Pero hija, hijo, si lo primero que tienes que haber hecho es doctor. Yo recuerdo el año 2008, cuando escuchaba al hermano Marvin contando sobre el estómago, me acordé de eso. Y se relaciona mucho con este tema. Y es que en el año 2008 yo estuve mal del sistema digestivo. Me dio una maldad que yo creía, mi hermano, que me iba a morir. Lo que comía me caía mal, vómito, náusea, diarrea, todos los males. Y me hacía exámenes, iba aquí y allá y más allá. Y no encontraba que tenía, que todo parece estar normal. Hasta que encontré y dije, bueno Señor, dime, como le decía, aprende las cosas como tenía que hacer. Entonces le dije, Señor, dame sabiduría para saber qué es lo que tengo que hacer, o darle sabiduría a los doctores para que encuentren. Pues descubrieron que había una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que se había alojado en una parte cercana del estómago que se llama duodeno, y que eso me causaba todo el problema ahí. Con tan buena suerte que esa bacteria dice que no se cura completamente, sino que solo se controla a través de antibióticos, y tomé 20 días seguidos antibióticos. Que yo probaba las cosas como óxido. Imagínense. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué razón me has puesto esta prueba? Años después descubrí que era la única forma, con este carácter retorcido y terco que tengo yo, de dejar la carne. Ese fue el mecanismo que Dios utilizó para dejar carne, todos los derivados de la carne, lácteos. Gloria a Dios. De otra forma, yo creo que todavía no hubiera podido hacerlo. Pero me costó, mi hermano. Fueron 2 o 3 años de recuperación y yo solo podía comer cosas cocidas, nada frito, nada con salsa. Bueno, comer saludable. Obligado a comer saludable. Gracias a Dios. Yo hoy, casi 16 años después, doy gracias a Dios por eso. Y muchas veces nuestras enfermedades tienen una razón espiritual, pero nosotros solamente tenemos la razón física. Solo tenemos que decir, bueno, lo que pasa es que me duele el corazón porque tengo un problema en la válvula. ¿Ves? Lo que pasa es que me duele tal cosa. Vamos a ver la parte espiritual también. Porque muchas veces Satanás toma posesión de nosotros, porque en algún sentido Dios lo permite, y nos permite a nosotros crecer
espiritualmente. Amén. Porque son pruebas para fortalecer nuestro carácter. Y Dios sabe, por eso le ponía el ejemplo, que con nuestro carácter torcido y terco muchas veces no hay otra forma, sino que a veces también tocar nuestro cuerpo. Recordemos lo que nos dice 2 de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué razón son eternas las que no se ven? Porque precisamente se basan en la confianza, en la fe y en el poder de Dios para con nosotros. La señora de la joroba quedó liberada a través del poder de Dios. Job fue restituido luego de su obediencia. Judas no quiso volver a Dios. Judas lo que hizo fue ahorcarse. Pero si él se hubiera vuelto a Dios, se hubiera presentado nuevamente a Cristo, ¿usted cree que le hubieran aceptado ese perdón? ¿Le hubieran dado perdón? Amén. Claro que sí. Pero él decidió otra cosa. Él decidió seguir el camino que Satanás ofrecía. Y ahí está nuestra preocupación en esta noche. ¿Qué camino estamos siguiendo? Hay una batalla espiritual, hay brujería, hay maldad, hay aspectos espirituales que estamos viendo que la Biblia nos presenta, que tenemos que tener cuidado. Pero, ¿qué realmente estamos haciendo nosotros? Yo quiero que hagamos las últimas dos citas. Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Tito es un texto, un libro bastante difícil de encontrar, pero que lo encuentra, me lo lee. Porque nos explica un poco de las cosas que tenemos que cuidar, de las que no se ven. Dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a la concupiscencia mundana, vivamos en este presente mundo sobrio, justa y piadosamente. Amén. Amén. ¿Qué tenemos que renunciar? A la impiedad, a los deseos mundanos, a la concupiscencia. Eso es lo que nos pide el Señor. Hay cosas que nos gustan. Uno de los problemas principales de los seres humanos es que hacemos hábito de las cosas. Yo luché con un hábito, comerme las uñas. Años. Y decía, no me voy a comer las uñas. Y es un hábito, digamos, pues, sencillo. ¿Y qué lío poder? Dejé de comer las uñas como cuando tenía como 28, 29 años. Y porque pasó una pena, porque fui a una charla, a una charla, y una persona que estaba en mi oiga, usted porque tiene los dedos cabezones. Qué pena me dio. Pero los seres humanos agarramos los hábitos y nos separan de Dios. Ojalá y agarramos el hábito de leer la Biblia siempre. Ese hábito no lo terminamos con tanta facilidad. Entonces nos dice aquí Tito, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, a la concupiscencia, vivamos como sobria, justa y piadosamente. Seamos conformes con lo que Dios nos da. Amén. Pero muchas veces, ustedes lo ven, queremos más o buscamos otras cosas que lo que nos trae a la larga es problemas. Y dice el Señor, esto es lo que tiene que cuidar: impiedad y deseos mundanos. Segunda de Corintios 4:2. Nuevamente, vamos a repasar ese texto que es importantísimo. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios? Segunda de Corintios 4:2 dice: antes bien hemos renunciado a lo oculto y deshonesto, no andando con astucia, ni usando la palabra de Dios con engaño, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Amén. Amén. Renunciando a lo oculto, nosotros tenemos problemas espirituales que tenemos que resolver con Dios, que nadie más sabe sino nosotros. Dice el Señor, eso que no se ve, tienes que resolverlo, porque eso es eterno. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a la perdición. Y Pablo se preguntaba siempre y decía, no vaya a ser que yo siendo heraldo para otros, yo haya sido el predicador y haya enseñado, yo mismo venga a ser el calificado, decía Pablo.
Esa era su preocupación. Y es la preocupación que nos transmite estos textos donde tenemos que cuidar, tenemos que renunciar a esas cosas que no se ven, que los demás no ven, los defectos de carácter que los demás no ven. Porque es la única forma en que Dios puede ofrecernos su protección y su cuidado. Nosotros veíamos esta imagen. Ya sabemos que Satanás no se presenta de esa forma. Y que va a tener la osadía de estar con nosotros, de estar metidos en medio de estas reuniones. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos de tener esa visión espiritual. De que las cosas que nos pasan no nos pasan por casualidad. Mis hermanos que nos visitan no están de casualidad aquí. Dios tocó su corazón y les permitió decir, oye, vamos a escuchar algo, a ver de lo que dicen nuestros hermanos del frente. Y eso no es casualidad. Ustedes no están hoy aquí por casualidad, sino porque el Señor les tocó en su corazón a todos el deseo de descubrir su palabra. Y aún cuando son temas, digamos, fundamentales, básicos que nosotros podemos conocer, siempre recordarlos, siempre entenderlos, nos ayuda a fortalecer nuestra vida espiritual. El último texto que comparto con ustedes, Primera de Pedro 5, 6 y 7, que no la leyó, que es la última clave que vamos a dar en el tema de hoy. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5, 6 y 7? Primera de Pedro 5, 6 y 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ese es el texto, 1 Pedro 5, capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Amén. Amén. Y aquí está la segunda clave que vamos a ver esta semana. El día de ayer mismo sometió pues a Dios. Y hoy aquí nos dice otra clave. ¿Cuál es la clave para la salvación del día de hoy? Humillaos pues bajo la mano de quién? De Dios. De Dios. La clave de hoy es humillarnos bajo la mano de Dios, para que Él nos exalte cuando es el momento, no cuando nosotros queremos, sino cuando es el momento de Dios. Y miren, la segunda parte es mucho más hermosa. Echando vuestras ansiedades, vuestras preocupaciones, vuestros problemas, vuestras enfermedades sobre Él. Amén. Yo recuerdo al papá de un amigo mío que ya falleció, que decía, porque él era muy alegórico, así era muy espontáneo, decía, con Dios hay que ser como sinvergüenza. ¿Y cómo así? Echarse en las manos de Él así que Él nos ayude. Y este texto nos recuerda eso, echando, porque incluso dice hasta la palabra, echando vuestras ansiedades, preocupaciones, problemas, nuestras dificultades. Todos tenemos dificultades, todos los que estamos aquí tenemos dificultades, problemas, situaciones personales que resolver. Y lo que dice el Señor, ¿usted quiere resolverla? Dígamelas a mí. Amén. Y dice ahí, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo confío en eso. Amén, hermano. Dios tiene cuidado de nosotros. Esa es la base de su gobierno, cuidar de nosotros. Y la única forma que nosotros podemos permitir que Él nos cuide es poniendo nuestra voluntad en que Él nos cuide. Porque Satanás va a estar, dice el texto, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos al más poderoso de todos. No hay brujería que valga, mis hermanos. Con el poder de Dios no tenemos que preocuparnos. Pero tenemos que humillarnos, como dice el texto, bajo la poderosa mano de Dios, porque Él cuida de nosotros. ¿Nos pondremos en su mano para que nos cuide? Amén. ¿Nos humillaremos ante Dios? Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Sabemos ahora la herramienta poderosa del cristiano, la oración. Así que bajo esa protección podemos refugiarnos, aclamar y pedir y agradecer a nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos en pie, queridos hermanos, y vamos a entonar las notas del himno 131. 1, 3, 1. En Cristo hallo amigo. Himno número 131.
antes de tener la oración final, les invito a que no se pierdan el día de mañana. Vamos a seguir con la siguiente parte. Recuerden que estamos armando un rompecabezas a través de la palabra del Señor y vamos a hablar acerca de la solución a la maldad. Es decir, cómo solucionamos todos estos problemas, mediante qué medios, y pues es, digamos, otro paso dentro del estudio de esta semana. Oremos. Amado y bondadoso Señor, gracias le damos por darnos la oportunidad de poder repasar su palabra, aprender y descubrir la enseñanza que usted ha planteado de la batalla cósmica existente entre el bien y el mal, que solo puede ser vista con ojos espirituales. Queremos ponernos en esta noche en sus manos, Señor, para que usted abra nuestro entendimiento, nuestra vida, nuestra espiritualidad, para que podamos discernir, Señor, entre las cosas físicas y las cosas espirituales. Y que nuestra vida, Señor, pueda estar enfocada en esas cosas que no se ven, pero que son eternas, Señor, como la salvación, como el aprendizaje de su palabra. Pedimos, Señor, que usted moldee cada uno de los caracteres de nosotros, que podamos presentarlo delante de usted para que usted pueda moldearnos a semejanza de Cristo Jesús. Y que podamos estar listos y preparados para cuando usted venga a las mansiones celestiales poder acompañarles y vivir eternamente. Gracias por esta oportunidad, por esta enseñanza. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, querido hermano. Que Dios le bendiga.